Para profundizar más en este tema, contactamos ahora en directo con el doctor José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Mónica. Leía yo el último informe de Espacio Público y ahí hablábamos también en la gráfica de que hoy se produjeron 41 fallecidos. Ellos decían que ya estamos pronto a llegar a más de 120 fallecidos diarios a comienzo del mes de junio. ¿Ve usted la situación de esta manera? ¿Sí la tienen evaluada ustedes también? Claro, efectivamente hay que entender que vamos en una alza en la curva. Aquí la explicación del aumento de fallecidos que, tal como ha dicho el gobierno, tal como ha dicho nuestra presidenta y tal como ha dicho otras entidades no gubernamentales como Espacio Público, efectivamente se espera lamentablemente que haya un alza de los fallecidos, y esto se debe a razones de índole matemática, estadística. Al haber un aumento en los contagios, al haber un aumento en la cantidad total de contagios, efectivamente se espera que también la curva le siga la curva de fallecidos. Pero también hay una razón que es técnica, que tiene que ver con la salud pública, que tiene que ver con los determinantes sociales. En nuestro país, efectivamente, hasta ahora habíamos tenido una curva baja de fallecidos, aparte por los buenos manejos probablemente de intensivo que tiene nuestro país, pero también porque nuestros contagiados en general eran pocos de adultos mayores. Hasta hace algunas semanas atrás solamente entre el 9 al 11% de los contagiados eran adultos mayores. Ahora, a medida de que la proporción de adultos mayores empieza a aumentar, lamentablemente también van a empezar a aumentar la proporción de fallecidos, tal como lo hemos visto en otros países. ¿Y cuán lejos estamos de la situación de la última cama, que es otro de los temas que hemos tocado en este informativo? La verdad que no estamos, lamentablemente no estamos tan lejos, o estamos mucho más cerca de lo que quisiéramos. El gobierno adecuadamente está haciendo grandes esfuerzos por preparar la red asistencial. Lamentablemente nosotros insistimos hace varias semanas atrás que, a pesar de todos los esfuerzos que pudiéramos hacer para armar la red asistencial de camas críticas, de camas de intermedio, si no logramos controlar esto a través de cuarentenas, a través del testeo y a través del seguimiento, si no logramos hacer eso, lamentablemente no hay sistema en el mundo que pueda soportar. Lo vimos en Italia, lo vimos en España con sistemas de salud mucho más grandes que el nuestro. En Chile, lo que sabemos es que estos 7 a 14 días que vienen van a ser tiempo de apretar los dientes, van a ser tiempo de aguantar con lo que podamos, porque tenemos tantos casos actualmente hoy en día que esperamos que probablemente en estos 7 a 14 días el número de personas graves va a ser una mini avalancha sobre nuestros sistemas de urgencia, sobre nuestros sistemas de paciente crítico, y muy probablemente y lamentablemente en varios centros, sobre todo en la región metropolitana, nos vamos a ver enfrentados al dilema de la última cama. ¿Y este tremendo esfuerzo que se está haciendo en reconversión de camas, que está haciendo el gobierno, va a alcanzar a llegar a tiempo? Mira, Mónica, la verdad que nosotros, este tipo de conversación, todo esfuerzo es válido. Aunque sea un ventilador que llegue en este embarque, ese ventilador va a servir. Aunque sea la reconversión de una cama, esa cama va a servir. El tema es que si no hacemos las medidas de control sanitario, si no hacemos las medidas sanitarias para disminuir urgentemente el número total de casos, no hay número de ventiladores, no hay número de unidades de paciente crítico que nos vaya a alcanzar. Eso es lo que ha demostrado la experiencia internacional. Aquí nadie está inventando el hilo negro. Pasó así en Bérgamo, pasó así en el norte de Italia, pasó en España, ha pasado en Bélgica, ha pasado en los países que en un momento les fue súper bien y luego tuvieron que echar marcha atrás por la ola de pacientes críticos que se recibe por el coronavirus. Pero me quiero quedar con lo positivo. Como te digo, aunque sea un ventilador, aunque sea una cama convertida, nos va a servir absolutamente todo. Va a llegar un minuto en que lamentablemente vamos a tener esta ola y vamos a tener que echarle mano a lo que tengamos más cercano para poder brindar las prestaciones que se van a requerir cuando lleguen los pacientes. ¿Y Espacio Riesgo, que se planificó en una primera instancia como un lugar para internar a pacientes de menos graves, podría ser una opción para ahora trasladar pacientes graves, para no tener que, por ejemplo, llevarlos a regiones como estamos viendo ahora? Sí, mira, yo creo que ahí efectivamente hay que discutir el diseño. Nosotros estábamos de acuerdo con el diseño de que la mejor opción de los pacientes hoy en día está en los hospitales establecidos. Ahora, lo que nos pasa muchas veces es que cuando hablamos de colapso o cuando hablamos de saturación del sistema, los flujos de pacientes, desde la urgencia a paciente crítico, a intermedio o a hospitalizado, o los flujos dentro del hospital, desde paciente crítico, intermedio o hospitalizado, al estar tan llena la situación, estos flujos se detienen.
los hospitales modulares o los hospitales de campaña, como por ejemplo lo puede ser Espacio Riesgo, nos permiten liberar espacio en los hospitales establecidos, por ejemplo, para que estos flujos en el fondo se puedan reactivar y se puedan regenerar y podamos recibir mayor cantidad de pacientes. Por lo tanto, yo creo que no es malo el modelo de que Espacio Riesgo pueda recibir pacientes menos graves, pero con el objetivo no de que sean pacientes nuevos, sino de descongestionar los hospitales ya establecidos para que podamos reiniciar los flujos donde ya exista el colapso o donde ya exista, ¿no es cierto?, esta sobresaturación del sistema. ¿Y ustedes como colegio médico están monitorando si existe la cantidad suficiente de profesionales para las camas críticas? Y no me refiero solamente a los médicos, también entiendo que las enfermeras son fundamentales en este esfuerzo. Así es. Enfermeras, kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapeutas, personal paramédico, los técnicos de enfermería a nivel superior son fundamentales y necesitamos gente con experiencia. Efectivamente aquí vamos a tener un problema. Muchas veces en la discusión pública el tema se resuelve si hay un ventilador o no, pero la verdad que una unidad de paciente crítico, aparte del catre y el ventilador, requiere monitores, requiere fármacos y sobre todo requiere personal especializado, no solamente médicos, sino también, como usted dice, enfermeras, técnicos de enfermería a nivel superior, kinesiólogos, terapeutas, fonoaudiólogos, etcétera, todo un equipo que puede hacer. Y efectivamente lo que va a pasar, por ejemplo, a nivel de médicos, es que probablemente las personas que hacemos turnos vamos a tener que doblar o triplicar turnos por algunos periodos, porque se viene muy dura la cosa. Los que dejaron de hacer turnos probablemente van a tener que retomar su fonendo y su bata para poder cubrir esta zona. Y no hay que olvidar, y esto se lo digo tanto al ministro como a los parlamentarios, tenemos andando el decreto de emergencia sanitaria que permite hoy día mismo, en este mismo minuto, contratar a los profesionales que no tengan convalidados sus títulos, no siendo necesaria una ley, lo cual va a demorar. Hoy en día hay una página que se llama Yo Ayudo a Mi País, están inscritas más de 7.000 personas, más de ellos 1.000 son médicos y pueden ser contratados hoy día mismo. ¿Y qué mensaje le daría usted a la población? Porque hoy día el ministro Mañalich decía que no todo el mundo está haciendo caso de las políticas sanitarias que se están implementando. Sí, bueno, efectivamente yo creo que el mayor mensaje a la población es que aprendamos de nuestras mismas acciones. Hace algunas semanas atrás, cuando hubo la cuarentena en el sector oriente e incluso en muchas comunas donde no había cuarentena, pero la gente se quedó en sus casas, los casos bajaron. O sea, sabemos que si las personas se quedan en sus casas, si las personas evitan salir, las que puedan, dentro de todas las dificultades que pueden haber, pero si las personas se quedan en su casa, los casos totales bajan. Entonces, yo creo que independiente que nosotros podamos tener disenso con las autoridades, podamos criticar o muchas veces podamos hacer aportes a las políticas, aquí lo más importante es que las personas entiendan que igual está en sus manos. Vimos saliendo casi 30.000 autos de Santiago y la verdad que muchos de nosotros nos agarramos la cabeza diciendo, lamentablemente el mensaje de la autoridad, lamentablemente nuestro mensaje no está logrando llegar a las personas porque de verdad estamos en una situación realmente crítica. ¿Y eso por qué es? ¿Por falta de credibilidad del gobierno por un lado o puede ser también que porque el mensaje del gobierno ha sido equívoco en el sentido de decir de que esta es una pandemia que afecta en su mayoría a adultos mayores con enfermedades preexistentes y quizás la gente más joven se siente libre de que le pueda pasar algo? Sí, yo creo que varios de los actores que hemos estado involucrados en esta pandemia hemos cometido errores, algunos más que otros, algunos otros con más responsabilidad que algunos. Efectivamente, yo creo que en algún minuto el discurso se relajó un poco, no fuimos lo suficientemente capaces de mantener el discurso y en ese relajo probablemente se produjo, digamos, la situación en que estamos viviendo. Yo creo que hoy en día el discurso, tanto de autoridades como de los actores que apoyamos las autoridades, debe ser uno. Las autoridades también deben hacer cumplir su propio discurso. En el fondo, mucha gente se preguntaba, bueno, si salen 30.000 autos, ¿por qué nadie los controla? En las calles, a mí me ha tocado, yo trabajo en la Posta Central y en la Fundación Arturo López Pérez, me ha tocado ver mucha gente en las calles cuando me dirijo a mi lugar de trabajo y eso lamentablemente no es una buena noticia. Entonces, yo quiero reiterar el mensaje. Cuando nos quedamos en las casas hace algunas semanas atrás, los casos bajaron. Cuando las personas de Punta Arenas se quedaron en sus casas, se logró controlar. Cuando las personas de Temuco lo hicieron, también. Entonces, yo creo que acá en la región metropolitana debemos reiterar el mensaje de las personas que podamos, por favor, quedémonos en las casas porque es lo que está ayudando
o en lo que va a ayudar a bajar la cantidad total de casos y eventualmente la cantidad total de pacientes ventilados, que es donde estamos muy críticos. Muy bien, muchas gracias, doctor José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a usted, Mónica. Buenas noches.